Esta noche tenemos dos escrituras. Hay dos escrituras que esta noche van a guiar nuestro tiempo durante la sesión sobre la no violencia. Y quiero pedir al hermano Darwin, por favor, si puede leer la primera escritura que nuestro hermano va a poner en la pantalla y posteriormente pedir a nuestro hermano Gonzalo que también nos lea la segunda escritura de hoy. Hermano Darwin, por favor. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar carga una milla, llévala dos. A cualquiera que te pida algo, dáselo y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. Mateo 5, 38, 42. Gracias, hermano Darwin. Hermano Gonzalo, por favor. Si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aún así entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Primera de Corintios 13. Gracias, hermanos. Compartimos con ustedes esta invitación a venir preparados para compartir una historia de la Biblia, algo que mejor demuestre la respuesta o el enfoque de Jesús al conflicto o a la violencia. Describan, por favor, por qué este ejemplo es significativo para usted. Vamos a tener el tiempo para poder compartir durante el tiempo de esto. Entonces, esperamos de que cada uno haya meditado y pueda traer en su mente una escritura y compartirla en el debido momento y el decir por qué es significativa para ustedes esa escritura. Muy bien. Hay algo que también queremos en esta noche estudiar un poquito y que veamos algo que dice: las escrituras proveen dirección y entendimiento inspirado para la vida cuando son interpretadas y fielmente aplicadas de una manera responsable. Las escrituras nos ayudan a creer en Jesucristo. Su testimonio nos guía a la vida eterna y nos habilita a crecer espiritualmente para transformar nuestras vidas y para participar activamente en la vida y el ministerio de la iglesia. Esto, hermano, es el preámbulo precisamente de la declaración de las escrituras, como la iglesia, como iglesia, comunidad de Cristo, vemos precisamente las escrituras. Entonces, aquí nuevamente vemos que dice las escrituras en la comunidad de Cristo. Las escrituras proveen dirección y entendimiento, mire usted, subrayado, inspirado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, para la vida, cuando son interpretadas fielmente y aplicadas de una manera responsable. Las escrituras nos ayudan a creer en Jesucristo. Su testimonio nos guía a la vida eterna y nos habilita a crecer
espiritualmente para transformar nuestras vidas y para participar activamente en la vida y el ministerio de la iglesia. Me encanta esta parte, hermano, que nos dice cuando son aplicadas responsablemente, interpretadas fielmente. Y es un llamado muy bueno para nosotros como ministros. Muy bien, la primera afirmación. Declaramos que Jesucristo, quien vivió, fue crucificado y fue levantado entre los muertos y viene otra vez. Es la palabra viviente de Dios. Es a Cristo que las escrituras señalan. Es a través de Cristo que tenemos vida. En Juan 5:39-40. Es a Cristo a quien debemos oír. Marcos 9:7. ¿Qué dice? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es lo que nos dice Juan en esa afirmación, ¿verdad? Muy bien. Por favor, hermano Gabriel, ¿quiere leernos la segunda afirmación? Encontramos la palabra viva en y por las escrituras. Las escrituras son un testimonio indispensable del mensaje de salvación y transformación que Dios ha encomendado a la iglesia. La iglesia formó el canon de las escrituras para que siempre tenga una manera de escuchar las buenas nuevas, alimentar su fe, medir su vida, comprobar su experiencia y recordar su identidad. Veamos la tercera afirmación. Las escrituras son una biblioteca que habla a través de muchas voces. Estos libros fueron escritos en tiempos y lugares diversos y reflejan los idiomas, las culturas y las condiciones bajo las cuales se escribieron. La revelación de Dios por las escrituras no nos llega separada de la humanidad de los escritores, sino en y a través de esa humanidad. En vasos de barro de las escrituras se nos ha dado el tesoro de la gracia y el amor divino, que dice Pablo acerca de esa escritura, 2 Corintios 4:4, en los cuales Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Muy bien. Hermano Edgar, ¿quiere leernos la cuarta afirmación, por favor? La autoridad de las escrituras se deriva del modelo de Cristo, quien vino para ser siervo. Por lo tanto, la autoridad de las escrituras no es una autoridad para oprimir, controlar o dominar. Si Jesús vino a servir, ¿cuánto más debieran los libros señalar a él como el siervo de los propósitos de la salvación de Dios? Dice, cuando habla, quien vino para ser siervo, dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Si nos lee la quinta afirmación, por favor. Las escrituras son vitales y esenciales para la iglesia porque no tienen errores, en el sentido de que es histórico o científicamente correcto. Las escrituras no hacen tal declaración por sí mismas, mas las generaciones de cristianos han encontrado que las escrituras son simplemente confiables en ayudarlos a basarse en la revelación, en promover la fe de Cristo y alimentar la vida del discipulado. Para estos propósitos, las escrituras son infaliblemente confiables, segunda de Timoteo 3:16 y 17. Que nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Entonces es algo, una afirmación maravillosa. La sexta afirmación, por favor. La fe, la experiencia, la tradición y la erudición de cada uno tiene para contribuir a nuestro entendimiento de las escrituras.
el luchar por oír y responder al testimonio de las Escrituras, la Iglesia debe valorar la luz que cada uno de estos recursos puede ofrecer. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Veamos la séptima afirmación, entonces. Como la Iglesia trata de interpretar las Escrituras en forma responsable, busca la ayuda del Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu guiará a sus discípulos a la nueva verdad. Juan 16, 12 al 15. Por el Espíritu, las palabras antiguas de las Escrituras nos pueden revelar cosas, nos permiten comprender lo que tal vez no pudiera haber sido visto u oído antes. Muy bien, vamos adelante con la próxima diapositiva. La octava afirmación, los discípulos son llamados a crecer en su conocimiento y entendimiento de las Escrituras, para que ellas puedan incrementar el amor a Dios, al prójimo y a uno mismo. Mantienen la dignidad y el valor de todas las personas. Doctrina y Pactos 16, 3c y al D. Y seguir lealmente el camino de Jesucristo. Y mire esto, con otros cristianos afirmamos la Biblia como la escritura base para la iglesia. Para nuestro tiempo buscaremos vivir e interpretar el testimonio de las Escrituras por el Espíritu, con la comunidad, por el bien de la misión, en el nombre del Príncipe de Paz. Estas son las afirmaciones sobre las Escrituras de la Iglesia. Antes de compartir las historias que tenemos para hablar sobre ejemplos de la no violencia, cuando Jesús enfrentaba con la violencia, vamos a hacer eso como una práctica espiritual y lo hacemos con la curiosidad, que queremos escuchar con curiosidad las otras personas, pero también para descubrir juntos cosas nuevas, inspiración tal vez. Y para prepararnos, quería cantar una canción que se llama No limitemos la verdad del omnisciente Dios. Y después vamos a ponernos en pequeños grupos para discutir. No limitemos la verdad del omnisciente Dios con nuestra humana comprensión, ingenio más precoz. Hay esperanza para mí y toda humanidad. Jehová palabras tiene aún de luz y de verdad. ¿Quién es capaz de comprender la mente celestial? El universo enigma es su obra inmortal. Su creación la prueba es de su divinidad. Jehová palabras tiene aún de luz y de verdad. Oh Padre, Hijo, Espíritu, danos inspiración, que pueda el hombre comprender tu amor y compasión.
Ayúdanos a entender tu plan, tu voluntad. Jehová, palabras tiene aún de luz y de verdad. Vamos a ponernos ahora en pequeños grupos para escuchar las historias que se comparten. Y durante este tiempo pueden tener en cuenta esta pregunta: ¿cómo nos informan estas historias que estamos compartiendo? ¿Cómo nos informan estas historias sobre nuestro discipulado, nuestra vida de discípulos? ¿Y cómo debemos responder al conflicto y a la violencia en nuestras comunidades y en nuestras vidas? Y tendremos como 15 minutos para hacer este ejercicio, y me imagino que cada persona tendrá como 3 a 4 minutos para compartir. Debemos compartir un poco rápido la historia y después de discutir un poco sobre por qué este ejemplo es importante para usted. Este libro de Walter Wink solamente está disponible en inglés, pero él relata las antiguas historias de la creación sobre dioses involucrados en batallas cósmicas, en horribles batallas cósmicas. Entonces, por ejemplo, tenemos allí una imagen, y a veces estamos familiarizados con dioses griegos y su distanciamiento con la humanidad, sentados en las nubes, allá en la cima de una montaña, como podemos ver allí, lejanas, inaccesibles totalmente, muy distantes, y su interacción con la humanidad es quizás de vez en cuando desean jugar o interferir, como si los humanos fuésemos simples peones para sus juegos. Pero vamos a ir un poquito más atrás en la historia. Grandes sistemas de denominación evolucionaron a partir de estos tumultuosos orígenes. Y comenzando con los poderosos imperios de la Mesopotamia, alrededor de los 3000 años antes de Cristo, en esta visión del mundo, de la denominación mediante la imposición del propio dominio sobre los demás, los reinos se levantaron y cayeron basados en el poder. Oiga esto: la dominación del mundo mediante la imposición del propio dominio sobre los demás, que los reinos se levantaron y cayeron basados en el poder. Mesopotamia hoy es Irak, Kuwait, Turquía, Siria, y sus culturas tenían mucha influencia sobre Palestina, sobre Israel, sobre Egipto. Hay una palabra que es Tob. Repitan esa palabra, Tob. ¿Puede decir Tob? Top. Todo. Muy bien. En el hebreo quiere decir bueno. En el hebreo, bueno. En portugués, muito bom. Bon. Ok, la historia hebrea contrasta con este contexto de dominación violenta. Su historia de la creación cuenta que Dios creó el universo únicamente con el poder de su palabra y declaró que iba a ser un buen lugar para la humanidad. Eso es lo lindo que encontramos, ¿no? Que Dios dice que creó de la nada, lo creó y vio que todo era bueno.
y es precisamente para la felicidad del ser humano. Dios hizo un pacto con Abraham de que al ser el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham serían una bendición para el mundo. Y encontramos esto en el libro de Génesis, en el capítulo 12, al inicio de ese capítulo. Es una historia, hermanos, en la que Dios mantiene ese pacto de redimirlos de la opresión de Egipto y preservarlos como pueblo. Israel era una contracultura en el mundo antiguo porque estaba definido por un pacto con Dios. Otros reinos se definieron por su lugar en la red jerárquica en función de quién tenía el poder sobre quién dominaba a quién y esto. Muy bien, Israel vaciló querer ser un reino impulsado por el poder como sus vecinos y ser un pueblo de pacto llamado a ser una bendición para el mundo. Las escrituras hebreas reflejan esta lucha. Las historias de su Dios guerrero que les protegía de sus enemigos mediante la venganza y la violencia coexisten con las historias de un Dios amable que buscaba el bienestar de todos. A veces vemos que Israel optó por adoptar una cultura de dominio. Luego los profetas se adelantaron para recordarles. Y yo recuerdo en este momento cuando Israel empezó a pedir rey, como igual a los vecinos. Y aquello, y no salieron bien las cosas. Israel, que era un pueblo de pacto de Dios, liberado del cautiverio. Como pueblo de pacto debían cuidarse unos a otros. Enfrentarían las dificultades y cuidar de los extranjeros, de los huérfanos, de las viudas, como encontramos esa guía en Levítico y en Deuteronomio precisamente. Y dice esa escritura en Levítico: si alguno de tus compatriotas se queda en la ruina y recurre a ti, debes ayudarlo como a un extranjero de paso y lo acomodarás en tu casa. No le quites nada ni le cargues intereses sobre los préstamos que le hagas. Al contrario, muestra temor por tu Dios y acomoda a tu compatriota en tu casa. No le cargues intereses al dinero que le prestes, ni aumentes el precio de los alimentos que le des. Yo soy el Señor, el Dios de ustedes, que los sacó de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Levítico 25, 35 al 38. Muchas veces cuando hablamos sobre el reino de Jesucristo, decimos que era un reino al revés, ¿no? Que era diferente, que era algo que no teníamos como expectativa. Y en la época de Jesús, el pueblo de Israel anhelaba un Mesías prometido que suponían los liberaría de la ocupación romana. Y en cambio, Jesús los conectó con el Dios pacífico de su historia. Eso voy a repetir, que el pueblo quería un Jesús, un Mesías, que iba a liberarlos como un rey o como un general militar. Pero en cambio, Jesús los conectó con el Dios pacífico de su historia, el Dios que Carlos acaba de presentar, el Dios de amor y de pacto. Eso no era lo que pensaban iba a pasar con el Mesías, lo que ha pasado con Jesús. Ellos querían el rey David, un nuevo David, que vendría a liberarlos con la espada. Pero eso no es lo que ha pasado.
este Jesús era diferente y su manera de ser y de hacer eran también maneras muy diferentes. Hoy vamos a ponernos en grupos varias veces para discutir solamente 7, 8 o 9 minutos, pero tenemos preguntas muy importantes. Y esa primera pregunta es que hoy en día, si estamos esperando a un Mesías tal vez muy diferente que el Jesús que encontramos en la Biblia, ¿cuáles son las expectativas que tenemos hoy en día de un Mesías moderno? ¿Y cómo se manifiestan estas expectativas en las tendencias culturales, políticas o religiosas que podemos ver en la cultura, en la política, en el dominio religioso, donde se manifiesta esta tendencia de querer tal vez un Mesías más como David, más como espada, como alguien con violencia? Vamos a ponernos en pequeños grupos durante 10 minutos para responder a esta pregunta, y voy a poner también la pregunta en el chat. Y ahora 10 minutos en nuestros grupos. El escritor, el autor que se llama Donald Kraybill, ha escrito el libro El Reino al Revés, y en este libro explica cómo Lucas usó el simbolismo judío de los 40 días en el desierto de Jesús para contar cómo Jesús rechazó la tentación de usar el poder económico, que era el pan, el poder político, simbolizado en los reinos del mundo, y el poder religioso, que era el templo, para lograr los propósitos de Dios, que se encuentra y esta historia se encuentra en Lucas capítulo 4. Y Jesús, dice este autor, no usaría el poder para infligir la violencia a otras personas. Y vamos a mirar y estudiar un poco este diagrama que explica lo que acabo de decir, que podemos ver a la izquierda, tenemos las tentaciones. Y he mandado solamente esta imagen en WhatsApp, en el grupo, si quieren ver este diagrama, que tenemos 3 tentaciones aquí a la izquierda: convirtiendo piedras en pan, convirtiéndose en rey, que el diablo dice, tú puedes ser rey, o convirtiendo a las personas escépticos en seguidores. ¿Y cuáles son los instrumentos? Vamos a ver en la primera columna a la derecha, los instrumentos globales del poder. Y eso es la extensión del imperialismo. Y después, al lado de esto, vamos a ver la lógica del imperio, lo que está tratando de hacer lógicamente, con su razón. Y después, ¿qué era la respuesta de Jesús? Bueno, con el pan, eso era como un instrumento de poder económico. El capitalismo extractivo y explotación son solamente ejemplos de lo que podría ser hoy y también en el tiempo de Jesús. O poder militar o político, que Jesús debería ser comandante en jefe. Y eso sería la colonización por violencia, o como lo hacían los romanos, porque ellos también tenían la paz, ¿no? Pax Romana, que era su violencia para decir, cuando entran en esta ciudad vamos a tener la paz, pero será
la paz de los romanos, la paz con violencia, o de aceptar de Jesús, de aceptar el poder religioso y ideológico, que es más o menos la colonización de corazones y mentes. Y la lógica de cada cosa es que con el poder económico, que tú puedes tener la mayor ganancia posible, vas a ganar más con invertir menos. Con poca inversión puedes extractar muchas cosas. En el poder militar y político, el mayor control es el objetivo, de tener mucho control con menor resistencia. ¿Qué quieres decir? Con esta arma no van a hacer nada, ¿no? Porque vamos a ganar si queremos hacer una batalla. En el poder religioso es de tener la máxima autoridad posible, pero con la menor responsabilidad posible. Es decir, tienen que creerme porque yo soy el presidente, yo soy el profeta, yo soy la persona que deben escuchar, pero sin tener mucha responsabilidad. Y eso, en todos estos ejemplos, se pueden ver en la cultura, ¿no? Con líderes, con personas, con profesores en las escuelas que utilizan estos instrumentos globales para tener el poder. Y las respuestas de Jesús eran: no se puede vivir solo de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Con el poder militar y político, dice Jesús: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Y después, con el poder religioso, rechaza esto también, diciendo: no pongas a prueba a Dios. Y la idea es que Dios dice 3 veces en el desierto: no voy a hacer mi liderazgo con el poder económico. No voy a hacer mi liderazgo con el militar o político. Y no voy a ser líder tampoco religioso, ideológico. Yo pienso que la mejor respuesta, sí, Jesús ha respondido, Jesús ha aceptado una función, un papel, un rol. Yo pienso que Jesús ha elegido profeta, de decir cada vez que debemos regresar al principio a este pacto con Dios, que Jesús estaba tratando de ponernos otra vez en relación con Dios. Hay ejemplos hoy de querer poder económico o poder político o religioso. ¿Qué serían las tentaciones de hoy en día en nuestras comunidades, sociedades, naciones, regiones? Si tienen ejemplos, por favor, que pongan estas respuestas en el chat. O pueden activar el micrófono para darnos un ejemplo. Uno dice: creo que todo el mundo se trataría de comunicar con él usando las redes sociales, y si no tiene, no es el Mesías moderno. Interesante. O tal vez diría Carlos que ya estoy y todo el mundo va a tener minutos gratis de mi parte. Voy a dar minutos gratis a todo el mundo. El Mesías político que esperan entonces. Porque el político dice: bueno, vas a tener internet libre en el parque, en las escuelas, dicen algunos aquí en Honduras, y
y no hay ni techo ni pupitre en la escuela. Imagínate. Uno dice, de repente podemos creer en un Mesías permisivo. Interesante, eso es para responder a lo que dijo Carlos, ¿no? Y otro dice, invitarían a una iglesia en particular cuando las otras denominaciones caigan en el miramiento. ¿Cuál es el verdadero de las iglesias? Otro La dice, tentación que debería enfrentar en algunos lugares sería, las y mujeres otro dice, tratarían de sería, seducirlo buscando un beneficio propio. obtener posiciones políticas ilegales. Jesús el guapo. Y eso es solamente una pregunta para empezar a pensar en las posibilidades de estas tentaciones y tal vez nunca han pensado a las tres tentaciones de esta manera, de una tentación de poder militar, de poder económico y de poder religioso. No sé, que tal vez tienen que pensar, reflexionar sobre eso. Hay un máxima muy conocido y una persona que se llama Lord Acton, y Lord Acton dijo, ¿conocen? Claro que sí, se dice mucho ese dicho. En Ajá. todas las áreas, en el área religiosa, en el área política, en todo. El poder absoluto corrompe absolutamente. La cosa es que mucha gente no sabe lo que ha dicho directamente después. La siguiente línea que dijo era, los grandes hombres son casi siempre malos hombres. Es lo que dijo. Pero eso es importante porque tenemos que tener disidentes, personas que van contra cuando hay injusticia o hay un problema, personas que tienen una ética, que van a proponer, que van a ponerse de pie para luchar contra la injusticia y problemas que no son éticos. Los disidentes éticos son muy importantes porque su función es hacer que el poder rinda cuentas. Es una tarea bíblica profética contra quienes detentan el poder económico, militar e ideológico. Por eso yo decía que tal vez el papel que aceptó Jesús era de profeta, ser disidente contra el poder económico, militar e ideológico que hacía que sufría mucha gente en su época. Jesús rechazó las tres formas mundanas de liderazgo que lo tentaron en el desierto. Rechazó las formas de liderazgo como político, como rey y como mago o líder religioso. Y en todo caso, Jesús eligió el papel de profeta para dar una nueva dimensión a la idea que el pueblo tenía de lo que debería ser un Mesías. Un Mesías profeta inesperada tal vez, que vino para denunciar las injusticias del mundo y esforzarse por hacer del mundo un lugar mejor a través de la transformación personal y social. Dijo, soy el Mesías que estaban esperando, pero mucha gente no esperaba a su tipo de liderazgo, a su tipo de amor. En Lucas capítulo 4, 16 a 30, Jesús entra en una sinagoga y afirma la descripción del profeta Isaías de un Dios que se preocupa por la gente. Declaró que él era el Mesías buscado. A diferencia de lo previsto, fue enviado para dar las buenas nuevas, pregonar la libertad, recobrar la vista, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año de la buena voluntad del Señor. Y eso se encuentra en Lucas 4, 18 a 19. Pero también en Isaías
61, 1 a 2a. Estas palabras fueron una manera de reimaginar la vida y el mundo, y un mundo mejor. Y el simple acto de imaginar algo nuevo, diferente, amenaza el statu quo y aquellos que se benefician de cómo son las cosas y cómo siempre han sido las cosas. Aquellos que tenían el poder y el control en la sociedad. Y Jesús empezó a reimaginar la vida y eso amenazaba a los que tenían el control. Vamos a comparar dos escrituras y el ejercicio que vamos a hacer es ponernos en grupos y tenemos 5 minutos para identificar lo que es similar, pero también lo que es diferente de las dos lecturas, porque eso es lo que ha pasado. Jesús entra en la sinagoga, ¿no? Y empieza a leer de Isaías y la lee, pero tal vez hay cosas que son exactamente como están en Isaías, pero tal vez hay unas cosas diferentes. Y vamos a ver, si hay una persona que puede leer Lucas y después otra persona para leer Isaías, podemos hacerlo así y aquí, y después nos ponemos en grupos para discutir sobre qué es similar o exactamente igual y qué es nuevo o diferente o tal vez ha borrado algo en estas escrituras. Una persona para leer Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el 19 dice, a anunciar el año favorable del Señor. Gracias. ¿Y quieres continuar o alguien nuevo? El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha consagrado. Me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes. Muchas gracias. Ahora, de nuevo en los grupos, los pequeños grupos, para decidir qué es igual, qué ha cambiado, qué no está en Lucas, que estaba en Isaías, o si hay algo nuevo. 5 minutos. Este ejercicio era algo interesante, ¿no? Porque Lucas dice que Jesús ha leído de Isaías. Y bueno, Lucas está escribiendo lo que dice que Jesús dijo, pero hay cosas que no están en Isaías, que están aquí. Hay otras cosas que no están aquí, que estaban en Isaías. A ver, ¿quién quiere decirme qué existe en Lucas que no existía en Isaías? ¿Qué es nuevo en Lucas? Bueno, yo voy a dar esta diapositiva para ver si estamos de acuerdo. Lo que ha borrado, está borrado. Lo que hay de nuevo está en azul. Y también para decir que a poner en libertad a los oprimidos viene de Isaías 58. Es completamente en una Isaías, parte diferente. Hermano Joy. Sí. En Isaías, la diferencia que hay es que dice que Él nos vengará de nuestros enemigos. Y eso no lo dice en Lucas. No violencia. El Jesús, Lucas hablando
de lo Ajá. que Cristo dijo, no violencia. Allá dice, me vengará de nuestros enemigos. ¿Y qué agregó que no estaba en Isaías? Está aquí en azul. Disculpa, en Lucas agregó dar vista a los ciegos, que en Exacto, Isaías no sí. aparece. Y siempre cuando hay historias de ciegos en la Biblia, sabemos que tal vez tiene que ver con una persona que no veía, que no tenía vista, y Jesús da vista a la persona físicamente, es una sanación de la persona, pero también muchas veces cuando hay una historia de ciegos nos indica que vamos a entender, tiene que ver con el entendimiento, que vamos a entender aún más, vamos a entender más cosas, que Jesús va a abrir no solamente nuestros ojos, pero también nuestra mente a una nueva comprensión de las cosas. Y tal vez es lo que está diciendo aquí, pero también puede ser físicamente. No sabemos exactamente. ¿Qué pasa con la gente? Estaban aplaudizando, estaban muy, muy contentos, hasta que se dieron cuenta de que omitió la parte sobre la esperanza de la venganza de Dios, que Dios castigaría a los enemigos. ¿Y qué nos dice la escritura que sucede después de que Jesús lee su nueva versión en esta escritura? ¿Qué pasa? ¿Lo llevan dónde? A un acantilado. Y van a tirarlo hasta abajo, ¿no? Van a tirarlo. Jesús les estaba diciendo que sería un Mesías muy diferente. No uno que organizaría la venganza y la violencia. No, su ministerio no sería con retribución y represalia, sino que les mostraría cómo vivir con paz y justicia para todas las personas. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios y decía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Marcos describe el método de Jesús de otra manera. Después de su bautismo, Jesús dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y esto está en Marcos precisamente 1:15. En lugar de arrepentirse, muchos eruditos creen que la palabra griega para ello es metanoia. Se entiende mejor como reformar su pensamiento. Este pasaje podría traducirse como pensar de una manera nueva y creer en esta buena nueva. Jesús animó a sus discípulos a pensar de una manera nueva, que en concentrarse en los reinos impulsados por el poder que los rodeaban, las relaciones y acciones que el reino de Dios se basaban en el amor. Esa era la buena nueva, totalmente a todo lo que se había hablado. Tres cosas, dice el apóstol Pablo a los Corintios, hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las tres es el amor. El apóstol Pablo hace eco del énfasis que Jesús hace en su carta a los Corintios. Afirma que independientemente de lo que digamos, de lo que sepamos o de lo que hagamos, sin importar lo elocuente, los perspicaces o notables que seamos, sin amor, no hacemos más que ruido sin sentido. Pablo concluye con la afirmación que permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y era lo que leía el hermano Gonzalo en la escritura al principio.
En aquella época, la gente creía que cuando sucedían cosas malas en sus vidas, era porque alguien había pecado. Allá en Juan capítulo 9, verso 1 al 34, encontramos una de esas historias. Pero en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, Jesús enseñó que todas las partes de la vida son sagradas y bendecidas, ya sean dolorosas, tristes, alegres, productivas o con dificultades. Entre los muchos ejemplos, Jesús afirmó que los pacificadores formaban parte de la familia de Dios, asegurándoles que traer paz a la vida de otra persona era un acto bendito. Más adelante, oísteis que, pero yo os digo, interesante esto, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, más adelante en Mateo 5 Jesús explicó que no estaba tratando, ojo esto, no estaba tratando de reemplazar las tradiciones judías o lo que dijeron los profetas, sino que estaba allí para cumplirlas y para hacerlas realidad. Una y otra vez amplió esas tradiciones diciendo, oísteis que, pero yo os digo, ok, utilizando el lente de las relaciones basadas en el amor, Jesús estaba diciendo de nuevo, hay una nueva manera, hay otra forma de ver esto. Y Jesús se enfocó en traer el reino de Dios a través del amor. Sería infiel al testimonio del Nuevo Testamento reducir el amor modelado por Jesús a la no violencia. Simplemente, Jesús buscó algo más, una paz mayor que la simple ausencia de la violencia. Él quería mucho más para nosotros. Sus enseñanzas y acciones se referían a cómo nos tratamos unos a otros si sustituimos las normas de las culturas humanas por interacciones basadas en amor, como ama Dios. Enseñó que actuar con este tipo de amor traería shalom, y eso es una palabra hebrea que capta el ideal de bienestar completo en cada faceta de la vida, de estar en equilibrio con lo mejor que Dios quiere por cada uno de nosotros. Y esta foto muestra muchas palabras: justicia, buena salud, seguridad, bienestar, buena fortuna, crecimiento, amabilidad. Y no solamente florecer, pero florecer y realizarse en la vida. Las normas de una cultura a menudo indican que es aceptable preocuparse solo por las personas que son como nosotros normalmente. Pero en contraste, Jesús ofreció la palabra del buen samaritano que se encuentra en Lucas. Su lección es que ante el sufrimiento infligido a los otros, amar como Dios ama nos llama a ir más allá que la indiferencia fomentada por nuestra cultura. Jesús nos dice que seamos como el samaritano, que en cambio eligió responder al sufrimiento con compasión y acción. Y el hecho de que Jesús encarnará el amor de Dios por todos no significaba que evitará los enfrentamientos. Se opuso activamente a las injusticias políticas, religiosas y económicas de la época. No dudó en criticar a las personas en el poder por no vivir voluntariamente de acuerdo con lo mejor que sabían que les enseñaban sus escrituras, tradiciones y Dios. A través de sus palabras y acciones, Jesús afirmó
que el amor y la presencia de Dios eran para todos, incluso para los que se oponían a él. Y Jesús tenía una nueva manera. Y eso vamos a ver en algunos ejemplos de la Biblia, que desafió a los escribas y fariseos, los burócratas de la época, por las normas y políticas que explotaban a los pobres y a las viudas, que se encuentra en la historia en Marcos capítulo 12. Les recordó que las prácticas religiosas como el sábado debían satisfacer las necesidades de las personas y no esclavizarlas a un conjunto de normas que se encuentra en Marcos 2:27. Y también Jesús se opuso a las normas culturales, reconociendo a la mujer impura que tocó su manto en Marcos 5. Y también desafió los dobles estándares de aquellos que llevaron a otra, la mujer adúltera, ante él para que la juzgara, que se encuentra en Juan 8. En sus interacciones con la gente, Jesús se negó a tomar atajos fáciles, basándose en su autoridad percibida o poder social sobre las personas. En cambio, escuchó a los demás y respondió con gracia. Marcos relata cómo una mujer sirofenicia le rogó a Jesús que sanara a su hija. ¿Y qué pasó? Al principio, Jesús la rechazó porque su misión era Israel, diciendo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y perrillos es un término utilizado para describir a los extranjeros. Aunque la mujer asimiló su reprimenda por el bien de su hija, solo reclamó las migajas de los hijos que quedan para los perrillos. Conmovido por su perspicacia y humildad que hizo Jesús, bendijo a su hija. Sí. La tercera vía de Jesús. Jesús no era pasivo, tenía una misión agresiva y su manera no era el pasivismo, pero la resistencia con la no violencia. El vuelo, envío, pasividad, retiro o rendirse. Pelear, podemos ver la revuelta armada, podía haber sido una revuelta armada, una rebelión violenta, represalia directa o venganza. Y la tercera opción, ¿cuál era? No violencia. La tercera vía de Jesús, aprovechar la iniciativa moral, encontrar una alternativa creativa a la violencia, afirme su propia humanidad y dignidad como una persona, enfréntate a la fuerza con el poder ridículo o el humor. Rompe el ciclo de la humillación. Negarse a presentar o a aceptar la posición inferior. Exponer la injusticia del sistema. Toma el control de la dinámica de poder. Avergonzar al opresor para que se arrepienta. Defender con palabras su posición. Hacer que los poderes tomen decisiones para las cuales no están preparados. Reconocer tu propio poder. Estar dispuesto a sufrir en lugar de tomar represalias. Obligar al opresor a verte bajo una nueva luz. Privar al opresor de una situación en la que una demostración de fuerza es eficaz.
estar dispuesto a sufrir el castigo de romper leyes injustas, morir por miedo al viejo orden y sus reglas, las terceras opciones de Jesús. ¿Cuáles son algunos ejemplos creativos y no violentos de resistencia a la injusticia en su comunidad? ¿Podrían, hermanos, abrir el micrófono y en una o dos palabras decirlo, algunas ideas, igual, o escribirlas en el chat, como lo hicimos en el ejercicio anterior? ¿Cuáles son algunos ejemplos creativos de no violentos de resistencia a la injusticia en su comunidad? Esta pregunta, modelos, ejemplos creativos a la no violencia. Aquí tengo una que dice actividades de ayuda social. Muy bien. Voy a decir un ejemplo en Honduras. Y si hay algunos, voy a hablar. Yo estuve en mi posición como ciudadano en contra de toda la injusticia, violencia y todo lo demás. Pero recuerdo que después de un golpe de Estado en Honduras, hermano, hubieron elecciones, vinieron y se degeneró todo el poder. Después, unas elecciones, las gana un partido, viola la Constitución, se reelige cuando no era permitido, se hace y todo eso. Y hay resistencia en el pueblo, hay violencia, hay muertos, hermano, porque el pueblo protestaba y vienen muertos por parte del ejército, del gobierno y todo eso. Y una y otra vez, se pasaron 12 años. El pueblo decidió no seguir protestando, sino que esperar. Para mí, yo veo la otra parte, una forma de no violencia, esperar las urnas, las próximas elecciones. Y en las terceras elecciones, hermano, venció, aunque no es lo que se estaba esperando. No estaba preparada la gente actual que llegó al gobierno para gobernar, porque tenemos un desorden en el país. Pero lo que se quería era, lo bueno es que se llegó a quitar el sistema anterior sin violencia. Entonces, pienso en esto. Aportar ideas para solventar problemas en la comunidad. Muy bien. Actividades deportivas sin violencia. Muy bien. Aquí hay uno. En Perú, la Comunidad de Cristo tiene actividades y lecciones sobre la paz para los niños y para los jóvenes. Yo pienso que equipar a los niños y darles nuevas maneras de pensar y accionar puede ser un ejemplo creativo y no violento para resistir a la injusticia en el mundo. Hay otro, participar en el comité de representación del liderazgo en la comunidad. Muy bien. Otro, aunque la mayoría no lo hará, abstenerse de elegir y mostrar nuestra incomodidad. Muy bien. Muchas gracias. Las escrituras nos obligan a preguntarnos qué señales en nuestras culturas gritan indigno, injusto o inmundo. Estas señales están en nuestras escrituras, en nuestra tradición, en nuestra cultura o en nuestras relaciones con los demás. Cuando necesitamos escuchar a Jesús diciendo, pero yo os digo, Jesús nos pide que hagamos el trabajo duro de encontrar formas creativas de resistir activamente las injusticias en nuestra propia época y cultura. Dios sigue obrando por el reino pacífico y nos llama a ser parte de lo que ya está aquí y de lo que está por venir. Dios nos invita a vivir la misión de Cristo encarnando el amor en nuestras vidas y relaciones
como lo hizo Jesús el Pacífico. Para terminar, me gustaría repetir estas palabras que tenemos en la canción que cantamos al principio para preguntar qué palabras de esta sesión les han dado esperanza, como dice en la canción, para ustedes y para toda la humanidad. Si quieren, pueden poner eso en el chat. Gracias, hermano Joy, gracias a todos por este tiempo que nos hemos juntado. Yo creo que vale la pena, como dijo el hermano Joy, si en el chat escriben algo interesante, algo sobresaliente, algo que impactó, veámoslo como una práctica espiritual. En un momento vamos a compartir todo esto con ustedes en el grupo, para que lo tengamos allí y podamos comentar algo. Gracias a todos.